Entonces vamos a dar inicio. Pues primero quiero agradecer la invitación de la Asociación Guatemalteca de Iluminación por esta invitación. Para mí es una enorme oportunidad presentarme ante un público tan selecto y pues solo para contarles un poquito de mí, quién soy yo. Pues les quiero contar un poquito de Pinceladas Nocturnas. Es un programa de asesoramiento y también de producción en donde se integra lo que es Sí, amor. cultura y la ciencia para la divulgación científica y en este caso pues Ya inducir estoy en la sociedad conectado. un cambio importante con respecto a lo que nosotros percibimos de la noche. En cuanto a mi trayectoria, pues yo hace unos años estuve viviendo en Argentina, en donde me convertí en un astrofotógrafo del Planetario Ciudad de La Plata, del Observatorio Astronómico de La Plata. Y pues poco a poco fui regresando a Guatemala para poder traer estos conceptos de conservación de cielos nocturnos oscuros y también de comunicación científica. Y pues actualmente estoy asesorando en la Universidad del Valle, trabajo como astrofotógrafo en el proyecto de investigación del Mirador de Cemetabaj. Tengo pues el respaldo de UNESCO y soy delegado de la Asociación Internacional de Cielos Nocturnos Oscuros. Yo no pretendo que esta charla sea, ustedes son los profesionales de iluminación, por eso para mí es un honor poder presentarles esta conferencia. Yo soy un mensajero en realidad, soy un comunicador en donde quiero mostrarles un poquito de lo que significa lo que es la contaminación lumínica y cuál es el impacto negativo de la contaminación lumínica para que ustedes en sus diseños a futuro puedan tomarlos en cuenta y también manejar estos conceptos de iluminación. Entonces, para no alargarnos más, voy a apagar mi video y voy a terminar, seguir compartiendo mi pantalla y voy a platicarles un poco de contaminación lumínica. Entonces, ¿qué nos perdemos si perdemos el cielo? En primer lugar, vamos a empezar con un poco de romanticismo. El cielo estrellado es inspiración para artistas. La noche estrellada de Vincent Van Gogh, de 1889, él en una de sus frases célebres dice: cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. Más allá de que este es uno de los cuadros más hermosos que podemos encontrar en la historia de la civilización, para mí es una documentación muy importante de lo que era un pueblo sin contaminación lumínica. Aproximadamente en 1889 también empiezan las bombillas incandescentes y acá lo que nosotros podemos ver es un pueblo que no tiene absolutamente nada de luz artificial y en el cielo podemos observar lo que podría representar nuestra galaxia, la Luna y muy probablemente Júpiter. Si nosotros estuviésemos en esa época, estaríamos observando una calidad visual impresionante de noche, aunque bastante oscura, ¿verdad? Pero entonces, esta es una documentación muy importante de lo que es una noche sin luz artificial. Al mismo tiempo, también nos estamos perdiendo un cielo nocturno sin estrellas. Esta fotografía fue capturada en Carretera de Salvador, en donde podemos observar mucha de la luz que es emitida al cielo. Sobre todo, podemos observar el brillo y cómo se refleja esa luz sobre lo que son las nubes. Al mismo tiempo, la contaminación lumínica afecta lo que es no solo la observación de estrellas, sino los estudios científicos que hacer ciencia con la astronomía permite aplicar muchísima de la física que conocemos y mucha de la tecnología que tenemos ahora viene de la tecnología espacial. Entonces tenemos que tomar en cuenta que también las estrellas nos han servido para orientarnos, porque cuando nosotros observamos el cielo, hay un cambio de percepción del ser humano hacia la vida y qué significa nuestra posición en el universo. Anteriormente, nosotros tuvimos pues bastantes personas que navegaron y que en el océano se guiaban a través de las estrellas. Tenemos un montón de historias que nos cuentan cómo eran las civilizaciones anteriores, pero ¿qué tenemos nosotros ahora para dejarle nuestros futuros herederos? Acá podemos observar una imagen que fue capturada detrás del volcán de Pacaya. Nos estamos perdiendo las historias en el cielo. Lo que podemos observar es pues obviamente un terreno volcánico de una erupción que hubo hace 10 años. Podemos observar el tono amarillento de la lava que está cayendo detrás del volcán, viendo hacia el norte, lo que es la Vía Láctea, ¿sí?
en el brazo de Orión y podemos observar también lo que es la luz zodiacal, que es luz artificial, perdón, es luz que está siendo, luz del sol que está siendo dispersada por polvo interplanetario. Al igual que podemos observar nubes de hidrógeno, que son las nubes con las cuales las estrellas nacen, ¿verdad? Pero digamos, hablando un poquito de historias, acá podemos observar lo que es la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es una galaxia que se encuentra a billones de años luz, pero que se encuentra en camino para fusionarse con nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero hablando un poquito de mitología y de historia de las estrellas, la mitología griega cuenta que Andrómeda era la hija de Casiopea. Casiopea era la reina de un reinado, obviamente era una mujer bastante vanidosa, y ella dijo que Andrómeda era más hermosa que las Híades del mar. Ya se refería a este cúmulo de estrellas que pertenece a la constelación de Tauro. Pero las Híades del mar eran las hijas de Poseidón, el dios del océano. Entonces el dios del océano dijo, ¿cómo es posible que venga una mortal a decir que las hijas de un dios son más bellas, que la hija de un mortal es más bella que las hijas de un dios? Entonces mandó a una iguana gigante, le voy a decir así para que ustedes se lo imaginen, a destruir este reinado. Y viene ese feo, que era el rey, y se va a meter con el oráculo, y el oráculo le dice que para poder salvar a su reinado, él tenía que dar el sacrificio a Andrómeda y tenía que amarrarla dentro del acantilado y dársela a este animal gigante para que pues se la comiera y con esto iba a salvar a su reinado. Obviamente siempre va a existir, es una novela y pues hay una persona que la va a rescatar, es Perseo, que viene navegando en su caballo con alas, la ve, se enamora y lo que hace es que va a hacer un arreglo con Perseo para poder casarse con ella. Y a cambio él salvaba al reinado. Y lo que hace, pues, él llevaba un as bajo la manga, saca la cabeza de la medusa. La cabeza de la medusa es una mujer que tiene pelo de serpiente y cuerpo de serpiente, y cuando la mira uno a los ojos, se convierte uno en piedra. Y lo que hizo él fue, pues, sacar la cabeza de la medusa, ya se la había cortado, se la muestra a la lagartija después de una buena batalla, y pues logra matar a la lagartija, se casa con Andrómeda y tienen como 7 hijos. Aparentemente una de las historias habla de esto. ¿Por qué es importante para nosotros entender esto? Porque nosotros, sobre todo en Mesoamérica o en América Latina, nosotros tenemos una cultura ancestral importantísima que está arraigada con las estrellas. Nosotros tenemos esa herencia. Eh, Lamentablemente, pues no la conocemos o la conocemos muy poquito, y el mundo actual se rige a través de estas historias, sobre todo cuando estamos hablando de astronomía, y las regiones en el cielo están divididas en el hemisferio norte por lo que es la mitología griega, que es lo que nosotros conocemos. Nosotros en este tiempo de la civilización podemos conocer psicológicamente cómo estaban actuando estas personas, qué era lo que tenían en la cabeza, y pues esto es importante para poder conocer cómo era nuestro pasado y qué cosas poder conocer en nuestro futuro, ¿verdad? Ahora, no sé, si nosotros nos ponemos a hacer un recuento de constelaciones o imaginarnos constelaciones, vamos a ver objetos que tenemos presentes en este momento en nuestra mente, como por ejemplo, puede ser un auto, puede ser un avión, puede ser una escopeta, y ahora incluso vamos a observar una estrella cuando titila y le vemos sus piquitos, vamos a podernos imaginar cualquier cosa. Entonces es bien importante qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante también porque nosotros desde hace aproximadamente 200 años hemos incurrido en hacer pedazos la noche del planeta por la introducción de la mala iluminación y el mal diseño de iluminación que se utiliza en los exteriores. ¿Qué significa esto? Nosotros al emitir luz en el exterior, tenemos que emitir luz en las áreas en las que vamos a iluminar. Cuando emitimos luz hacia el cielo, estamos generando una contaminación importante. El 80% de la población mundial vive debajo de cielos contaminados. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Es un mapa
del planeta en una investigación que salió en 2016 y acá podemos observar las regiones más afectadas por la contaminación lumínica, casualmente también son las regiones más afectadas por el coronavirus que nos está afectando en este momento, que es en donde está más aglomerada las personas, donde está más aglomerada la gente. Hay una relación muy importante con este tema porque nos estamos dando cuenta que hay cierto significado de desarrollo que nosotros tenemos equivocado. La percepción es que una comunidad que se encuentra en una montaña es una comunidad que está subdesarrollada. Sin embargo, hay comunidades que han logrado, o pueblos que han logrado adaptarse a su ambiente natural sin afectarlo, que pueden llegar a ser un gran ejemplo para todo el mundo. No es así en las ciudades. Las ciudades son ambientes en donde el ser humano ha alterado todo su entorno ambiental y gracias a eso actualmente nosotros tenemos un crecimiento en el brillo del cielo de 2012 al 2016 de un 2% y del 2016 al 2017 un 10% de crecimiento anual por la introducción de la luz LED blanca. Y es bien importante que yo tenga que mencionar blanca porque el blanco es uno de los mayores problemas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es importante también porque solamente el 1% de la población mundial conoce de qué es contaminación lumínica. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que el verdadero lado oscuro de la luz es que nosotros estamos perdiendo nuestro ritmo, cómo evolucionó nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros como seres humanos hemos evolucionado junto al planeta, no aparecimos así como ya estamos, sino que hemos evolucionado y esa evolución ha adaptado nuestro cuerpo a un ritmo de día y noche. Entonces, el problema de la contaminación lumínica en los seres humanos es desorden a la hora de dormir, es desorden en el momento de descanso, al día siguiente cuando estamos trabajando también. Muchas de las oficinas que ustedes vemos en los edificios tienen esa luz blanca incandescente para tener despierto a toda la gente, pero en realidad estamos haciéndonos un daño tremendo a nuestro cuerpo. Yo les voy a dejar recursos para que ustedes puedan investigar en la página de internet de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. Ustedes pueden encontrar muchas investigaciones al respecto, pero lo importante es que nosotros empecemos a aprender y empecemos a darnos cuenta del impacto que tiene también la contaminación lumínica en nuestra vida. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos de noche con nuestros teléfonos hasta tarde, apagamos nuestro teléfono porque ya no tenemos sueño, porque tenemos sueño, perdón. En ese momento no podemos dormir porque nuestros ojos están tan tensos que no permiten que nosotros podamos descansar y empiezan los problemas de sueño. También el ciclo de melatonina que se genera cuando nosotros descansamos se ve alterado y esto puede generar ciertos cánceres y hay ciertos estudios que dicen que uno de los cánceres que está relacionado con la contaminación lumínica es el cáncer de mama. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta porque en nuestros futuros diseños nosotros podemos tomar en cuenta qué tipo de iluminación de interiores vamos a utilizar, pero también qué tipo de iluminación de exteriores, porque también afectamos todos los ciclos de la fauna nocturna que existe en nuestro planeta. Sobre todo nosotros en Mesoamérica, yo sé que hay más personas en otros lugares de Latinoamérica que están observando, pero digamos en los países tropicales hay muchísima fauna que duerme de día y se despierta de noche. Y su actividad es nocturna, sus casas es nocturna, su apareamiento es nocturno, su migración es nocturna porque se guían a través de la luz de la luna o la luz de las estrellas. Nosotros no hemos percibido realmente que hay muchísima luz en la noche que viene del cielo, que viene de las estrellas, porque con nosotros ya crecimos en un ambiente nocturno completamente destruido, pero los animales sí. Y estar un bosque, por ejemplo, cerca de una ciudad, lo que representa es que la intensidad del brillo de las nubes o de la atmósfera que dispersa toda la contaminación lumínica impacta negativamente a todos nuestros ecosistemas que están alrededor también, y esto lo que hace es una cadena, ¿sí? Una cadena que interrumpe los ciclos y lo que provoca es, pues, desastres naturales. Una de las cosas también es importante que deseo mencionar es
el gasto de energía eléctrica que representa la contaminación lumínica para el mundo. Se sabe en Estados Unidos, porque esta es investigación de Estados Unidos, que al año se emiten 15 millones de toneladas de CO2 y esto implica más gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, lo que significa mayor impacto en el cambio climático y el calentamiento global. Pues se estima que aproximadamente al año se pierden 3 billones de dólares, porque aproximadamente el 35% de toda la luz que se utiliza es para emitirla al cielo. Entonces, esta es como la parte que todos nosotros nos debe interesar, porque es la parte que más nos afecta como seres humanos, y obviamente pues a los astrónomos, a las personas que buscamos el estudio de la astronomía, de las ciencias a través del universo, nos ayuda también de explicar estos problemas, porque son los argumentos importantes que nosotros tenemos para decirle a la gente, señores, es importante que tomemos cartas en el asunto antes de que sea muy tarde. Se estima que en 10 años los espacios nocturnos en el planeta van a reducirse. Como podemos observar en este mapa, las áreas que están sin este efecto de contaminación lumínica son áreas en donde no llega el ser humano, son áreas pues naturalmente conservables. También nos ayuda a observar en dónde es que se están destruyendo más nuestros bosques, y como podemos observar acá en el mapa, lo único que nosotros tenemos en Mesoamérica es este espacio de acá, y en Centroamérica pues son estas reservas naturales que están entre Honduras y pues Nicaragua. Podemos observar que Estados Unidos, toda la parte este está completamente contaminada. Lo mismo en Buenos Aires. Buenos Aires también es uno de los países de Latinoamérica que más emite luz al cielo, incluso se une con la contaminación lumínica de La Plata. Podemos observar también Europa. Europa es impresionante la cantidad de contaminación lumínica que emite. Y pues de nuevo vemos que las áreas más afectadas por el virus actualmente son las mismas áreas que nosotros conocemos como áreas de contaminación lumínica. Entonces, los tipos de contaminación lumínica que conocemos o que se manejan son tres, básicamente. El primero es la inclusión de luz o la introducción de luz en ambientes habitacionales. Por ejemplo, esta es una habitación que tiene un foco como este que está aquí, frente a su ventana. Obviamente, este tipo de foco lo que genera es una inconformidad para poder dormir de noche a oscuras. Sobre todo, tenemos que gastar, porque tenemos que poner cortinas para evitar que entre luz de noche, cuando podríamos tener bien iluminada solamente áreas que sean necesarias de iluminar, ¿verdad? O sea, iluminar nuestra habitación de noche no tiene sentido. Y también hay algo bien importante, que cuando nosotros hablamos de contaminación lumínica, no estamos hablando de apagar las luces, sino de iluminar adecuadamente las áreas que se necesitan iluminar, que esté bien iluminado y que no esté alumbrado. Nosotros lo que tenemos ahora es un alumbrado. Hay otro tipo de contaminación lumínica que también es muy peligrosa y que más adelante les voy a enseñar un video, y que es el encandilamiento. El encandilamiento es esa emisión de luz que cae sobre nuestros ojos y que nos cega completamente lo que está en nuestro alrededor, porque nuestras pupilas se cierran. Y ahorita voy a mostrar un ejemplo con unas buenas luminarias. Y esto en la noche provoca muchísimos accidentes, sobre todo en carreteras. En carreteras, hace poco hubo un caso en uno de los pueblos del lago de Atitlán, en donde un camión de noche no observó que había mucha gente parada en medio de la carretera porque acababan de atropellar a alguien, y este camión pasó atropellando a muchísimas personas. Cuando se hace un análisis de cómo es la iluminación en esa área de noche, nos damos cuenta que las lámparas iluminan demasiado a los ojos de las personas que están manejando, y con esto se ciega en las partes menos oscuras que podemos observar. Entonces no podemos observar las partes más oscuras. Y esto es bien importante entenderlo para cuando estamos hablando de iluminación.
Quiero dar un ejemplo. En la antigua Guatemala, el año pasado o antepasado se colocaron los bulbos de 4000 Kelvin, esos blancos con lámparas incandescentes totalmente, en donde la gente realmente se empezó a sentir más cómoda y se empezó a sentir más segura, pero lamentablemente no están entendiendo todo lo que repercute eso y que realmente en seguridad no han ganado nada, porque la inseguridad sucede de día, no de noche. Y si vamos a tener un ambiente inseguro de noche va a ser porque no está bien iluminado. Yo tuve una experiencia saliendo del observatorio en donde yo trabajaba, este que está acá, saliendo de noche yo estaba haciendo unas fotografías hasta las 3 de la mañana, este observatorio está dentro de un bosque y yo tuve que caminar ese bosque, en principio caminando debajo de la luz porque me sentía seguro en ese momento, pero cuando yo me di cuenta que todo mi entorno estaba oscuro, yo no miraba nada, dije, hay alguien que puede estar escondido ahí, entonces yo me pasé al área oscura, mis ojos se acomodaron al ambiente oscuro y pude observar todo lo que sucedía en el ambiente oscuro, pero más allá de eso, yo me di cuenta que yo debajo de esa luz era un blanco fácil para cualquier persona que quisiera hacer algún daño. El otro tipo de contaminación lumínica es la emisión de luz artificial al cielo, que es la que afecta el entorno, los ecosistemas y también la observación astronómica. Este es el Observatorio Nacional de La Plata. Está detrás, lo que vemos acá es una refinería que está emitiendo esa cantidad de luz. Obviamente en este observatorio únicamente se puede hacer estudios astronómicos con un telescopio que está guardado dentro de esta cúpula. Pero lamentablemente ya los estudios ya no pueden hacerse como se hacían anteriormente porque el observatorio está dentro de prácticamente la contaminación lumínica de La Plata y de Buenos Aires. Acá también es bien importante decir que en este observatorio sí se hacen muchísimos estudios, es más, aquí salen, se gradúan año tras año bastantes astrónomos con datos que reciben de otros observatorios. Entonces, a la larga, pues el observatorio sí hay. Esos son los tipos de contaminación lumínica. Es algo sencillo. Esto es algo bastante sencillo. El modo correcto de iluminar. Por ejemplo, nosotros en la antigua Guatemala tenemos el malo. Y les voy a hablar mucho de la antigua Guatemala porque a mí me parece que es un gran ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Porque la antigua Guatemala es un patrimonio de la humanidad y como patrimonio de la humanidad tiene monumentos antiguos que son sumamente importantes y que tienen que ser iluminados correctamente. Estamos hablando de una ciudad artística. Entonces no podemos iluminarla como que estuviéramos iluminando un anillo periférico, por ejemplo. El modo correcto de iluminar es este que se encuentra acá. Tener un ángulo en donde podamos emitir la luz hacia el suelo y que esa luz, ese haz de luz no se disperse hacia la atmósfera. Acá podemos observar bien ese impacto. Y acá les puedo poner un ejemplo. Mis mayores respetos al trabajo que hicieron en la Torre del Reformador, pero me parece uno de los trabajos menos artísticos, menos delicados para poder iluminar un monumento tan histórico como la Torre del Reformador. Ahora nosotros tenemos una lámpara espantosa en medio de la ciudad. Lo mismo en el Cerrito del Carmen. Hay una lámpara espantosa que ilumina hasta la Catedral de la Zona 1 que no tiene sentido. Entonces, ¿es inteligente este tipo de iluminación? No es inteligente. ¿Es meticuloso, es estudiado este tipo de iluminación? Principalmente no se considera como iluminación, sino más que todo es solamente un alumbrado. Y acá podemos ver también las luces de la calle, cómo provocan ese deslumbramiento que les estaba comentando, completamente contaminando todo nuestro entorno. Acá hay otro ejemplo. Este ejemplo ya es después, esto es en la Plaza España, en la zona 9, 10 de la ciudad de Guatemala, zona 9 me parece. Lo que observamos aquí es diferentes tipos de iluminación. Primero, las ciudades que todavía utilizan las lámparas de sodio, podemos observar que el brillo, el reflejo en el pavimento es es poco, no es mucho el reflejo que se utiliza. Por esa razón, aparte del efecto negativo en nuestra salud, utilizar lámparas que tengan un color cálido va a evitar que la luz se refleje por el suelo y se emita hacia el cielo. Acá podemos observar muy bien, Plaza España tiene una nueva iluminación muy hermosa.
podemos observar los cuadros en donde está haciendo, los cuadros que están iluminando el espacio. O sea, aquí no hay lámparas que estén emitiendo luz al cielo, excepto las que están iluminando la parte central. Pero de ahí todas son lámparas que están iluminando hacia el suelo. El problema con la lámpara es la intensidad con la que se refleja en el pavimento. De igual forma, es como que estuviésemos observando con un poco menos de intensidad lámparas que estuviesen alumbrando hacia el cielo. Pero es un buen ejemplo, aquí es un buen trabajo en donde ya se empieza a utilizar una nueva tecnología, lámparas con haces de luz dirigidos, lo cual a mí me parece bastante adecuado para empezar a hacer esos cambios e introducir esos cambios en la ingeniería del planeta, de los que se dedican a diseñar lámparas, y también introducir esta ingeniería en la arquitectura y en los diseños. Y eso es bien importante decirlo, porque este es un concepto que solamente 1% de la población mundial conoce. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja ahorita, los arquitectos, los ingenieros que utilicen este tipo de iluminación van a estar adelantándose a conceptos que todavía no son enseñados en la academia o que quizá ya son enseñados, pero no es un movimiento tan fuerte y no es una atención tan fuerte la que todavía se le está poniendo atención. Apenas hace 20 años se empezó a luchar en contra de la contaminación lumínica, principalmente en España y Chile, que son los países que tienen observatorios importantes. España es el país con mayor movimiento de contaminación lumínica en el mundo, y creo que es importante pues tomar esto en cuenta porque son países que probablemente nos vayan a dar un ejemplo. Eso sí, no es todo color de rosa, porque a la larga hay áreas en donde para que nosotros no seamos afectados por la contaminación lumínica tenemos que tener aproximadamente 500 kilómetros de distancia. Y quiero dar este ejemplo porque este es el mejor ejemplo que hay en Guatemala de una iluminación. Es una iluminación que hizo el arquitecto Gustavo Avilés de la Catedral Metropolitana. Lo interesante de este tipo de iluminación es, primero, el color, que es un color cálido, y segundo, que la tecnología que están utilizando está dirigiendo los haces específicamente a la fachada y no hacia el cielo. Entonces, acá les quiero mostrar. Entonces, este es un buen ejemplo de una iluminación artística, la cual pues yo animo animo a las personas que se dedican a la iluminación a que vean cuáles son los mejores ejemplos. Por ejemplo, conozco poco este certificado, el certificado de Ciudad Luz. Me imagino, según tengo entendido, es un certificado que se da a las ciudades que iluminan, que iluminan sus monumentos para exaltarlos. Aún así, yo no sé si este certificado incluye el tema de no contaminar el ambiente nocturno. Entonces, si lo incluye, pues genial. Si no lo incluye, pues ahí hay una gran oportunidad porque vieron que ni siquiera en esos premios se están tomando estos conceptos. Acá tengo otro ejemplo. Supongamos, tenemos que pensar en el electromagnético. Las ondas emitidas en el color azul son bastante más energéticas que las ondas emitidas en el color, en los colores más cálidos, ¿sí? Que son bastante más fríos. Entonces, ¿qué significa esto? Mientras nosotros más luz azul usemos, va a ser más peligroso para nuestra salud. Y aquí es bien importante porque sobre todo en los lugares de trabajo, en las industrias, en las bodegas, en los lugares en donde se aglomera gente, en call centers o en estos nuevos edificios que tienen estas áreas de marketing, tenemos esta iluminación y la iluminación se utiliza para mantener a la gente despierta. Es por eso que se utiliza, pero el problema es que también le estamos causando un daño bastante importante e irreversible a la persona que está trabajando con nosotros. Y también estéticamente hablando, si nosotros estamos hablando de iluminación, estamos hablando de algo estético. Estéticamente hablando, una luz cálida es bastante más estética, pero no solo eso lo que va a beneficiarnos, sino que nos va a beneficiar en el ahorro de luz, a iluminar áreas adecuadas. Aprovechemos la LED para que la LED sea utilizada con
colores cálidos. Lo recomendable por la Asociación Internacional de Cielos Oscuros es lámparas de color de 3000 Kelvin para abajo, ¿sí? Mientras más cálida, mejor para nuestra salud. Y obviamente para los diseños, la luz cálida es impresionante. Aquí quiero darles otro ejemplo. Estos dos ejemplos que son dos contrastes. En los dos lugares pensamos que esto es desarrollo. Y la verdad es que esto no es desarrollo. Esto es un desorden, es como un basurero. Estamos hablando de un lugar icónico en el mundo, todo el mundo lo quiere ir a visitar, pero realmente estamos en un lugar completamente contaminado de sonido, de luz. Todo lo que vemos en esas pantallas lo único que está haciendo es contaminar. No sé realmente si la gente se pone a ver los anuncios que suceden ahí. Y aquí en Guatemala nosotros tenemos el gran ejemplo de la Roosevelt, que también es una calzada muy importante, es una de las calzadas más importantes del país. Y la verdad es que yo me pongo a pensar en las personas que hacen mercadeo. ¿Tienen estudios de impacto ambiental sobre poner estos rótulos? Porque son rótulos que son carísimos, son rótulos que nadie mira y son rótulos que pueden ocasionar accidentes porque estamos quitándole la atención a las personas que van manejando. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en esta época todavía estemos utilizando este tipo de anuncios? Aparte de eso, el diseño del cableado de nuestros postes, el diseño de iluminación de nuestras lámparas. No, nunca a nadie se le ocurrió hacer un estudio de esto o cambiarlo, o porque era muy económico. No sé, esto no solo sucede en Guatemala, obviamente sucede en todo el mundo. Entonces es una lucha en contra de algo que está establecido. Es un cambio importante en nuestra percepción de qué es desarrollo realmente. Nosotros vamos a encontrar diferentes ejemplos en Estados Unidos, sobre todo en Utah, por ejemplo, que hay bastantes poblados que están alrededor de áreas altamente conservadas y lo que estamos observando es eh, pueblos que son maravillosos para el desarrollo de actividades nocturnas, llama mucho la atención para un nuevo sector turístico. Por ejemplo, el Parque Central de Guatemala debería ser un sector turístico y todavía no se ha explotado. Entonces, creo que hay cosas que tenemos que observar porque muchas veces estamos pensando, pues obviamente, en el impacto económico que vaya a tener la conservación de cielos oscuros, trae un impacto económico bien importante. Nuestro ojo funciona como un lente que se abre y se cierra conforme entra la luz. Acá vemos iluminación que está emitida al cielo conforme va bajando la gráfica, vemos cómo van apareciendo las estrellas. Esta es la más recomendada. Son luces que están siendo emitidas a un específico lugar y apaguémoslas cuando ya no sean necesarias. Quiero explicar un par de fotografías antes de ir terminando. Esta fotografía fue tomada en la Patagonia, en un lugar hermoso que se llama la Península de Valdés. Lo que vemos acá es lo que se cree, la leyenda local dice que es sombrero o la boa que se está tragando el elefante de El Principito. Anthony se inspiró en este accidente geográfico para hacer su dibujo y pues lo que estamos observando en el cielo es acá, es la luna, la Vía Láctea, y pues de este lado se está dispersando la luz de la luna y por eso tiene este color magenta. Pero quitemos la luna y apaguemos todas las luces y este va a ser el cielo que vamos a obtener. Esto es unas horas más tarde. ¿Y qué tenemos en el cielo? ¿Qué son esos colores? No son auroras boreales, son átomos ionizados por el calor del sol, por la energía del sol durante el día, que emiten luz de noche y son acarreados por las bandas magnéticas de la Tierra. Entonces el color amarillo, rojo o verde depende de de qué la estatura que tengan. Pero por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un hule magnético terrestre que está acarreando luces átomos, perdón, de oxígeno que están ionizados y que están siendo acarreados por estos soles magnéticos. Más allá de eso, acá podemos observar una luz que es polvo interplanetario que está dispersando la luz del sol, esta parte blanca. Esto que está aquí es Orión. Si ustedes se recuerdan la foto de La Plata, también se miraba Orión ahí. Si apagáramos las luces, se miraría de esta forma. Y acá en el fondo tenemos ciudades y quiero mostrarles cuáles son para que ustedes vean en dónde estamos ubicados con esta herramienta que les voy a mostrar en este momento. Si me permiten, voy a compartir una página de internet
que se llama Light Pollution Map, para quien quiera utilizarla. Pues acá lo que estamos observando son estudios satelitales que nos están diciendo en dónde está la luz. Esto es Guatemala, Mesoamérica, aparte pues Estados Unidos, acá es donde podemos observar lo que les comenté, las únicas áreas sin contaminación lumínica que tenemos. Honduras, como podrán darse cuenta, son regiones en grandes extensiones de tierra. Pero vámonos a irnos a donde saqué esta foto para que ustedes puedan observar. Yo estoy en esta parte de acá. Aquí en medio estoy yo. Que atrás está Puerto Pirámides. Acá se encuentra el accidente geográfico que les comentaba. Y lo que estamos viendo en el fondo de la luz, esas torres de luz que se podían observar, son estos poblados que están alrededor. Entonces, si hacemos una medición, vamos a sacar la reglita. El primer poblado está a 194 kilómetros de distancia. El segundo poblado está a 258 kilómetros de distancia. El tercero y cuarto poblado, pues tenemos Viedma, que es el más grande, con 212 kilómetros de distancia. Eso es lo que estamos nosotros observando. Veamos qué dice Viedma. Viedma tiene una población aproximada de 52,000 habitantes. Y esa es la contaminación lumínica que emite. Entonces, vamos a regresar. Entonces, es necesario iluminar hacia el cielo. ¿Cuánta energía eléctrica se está perdiendo iluminando hacia el cielo? Es bastante. Pero para que no nos pongamos celosos aquí en Guatemala, también tenemos el asteroide B612 del Principito en la antigua Guatemala. Dije que iba a hablar bastante de la antigua porque estamos tratando de hacer estos cambios positivos en nuestra ciudad patrimonio de la humanidad. Esta imagen es una imagen para planetarios, full dome, y lo que tenemos acá es una fotografía tomada desde el mirador del rostro maya, que está alrededor del lago de Atitlán. Y quiero mostrarles acá lo que estamos viendo en la cadena volcánica. Este es el volcán de San Pedro, el volcán de fuego haciendo erupción, y en el fondo vamos a ver esta nube de contaminación lumínica que se encuentra aquí, es la suma de Tecpan, es la suma de la antigua Guatemala y de la ciudad de Guatemala. Hasta ahí podemos observar la contaminación lumínica. Estos dos pueblos es el pueblo de San Pedro y el pueblo de San Juan. Ambos pueblos tienen 10,000 habitantes. ¿Es necesario iluminar tanto? ¿Es necesario desperdiciar tanta luz? ¿Es necesario usar esa luz espantosa blanca que está despedazando nuestro entorno ambiental? No es necesario. Miren lo que tenemos acá. No es necesario. Guatemala cambió estas luces porque dijeron todos son económicas, vamos a comprarlas, pongámoslas y ¡pum! Un desastre natural que va a costar revertirlo. Aunque realmente lo único que tenemos que hacer es pues cambiar bien nuestras luminarias, ¿verdad? Y empezar a utilizarlas. Mi propuesta para los alcaldes, mi propuesta para los concejales, para las comunidades es, si ustedes no tienen la inversión para cambiar esas luces que ya pusieron, la próxima que pongan que sea una luz adecuada, por si siguen creciendo, porque todos vamos a seguir creciendo, las ciudades van a seguir creciendo, los poblados van a seguir creciendo. Cambiemos esa mentalidad de que ir a poner esta cantidad de luz y esa cantidad de cemento de desarrollo, porque no lo es. Y lo estamos viendo acá. Esto no es desarrollo. Acá quiero mostrarles, ya me hace falta un par de diapositivas. Esto es pilares de luz. Son pilares de luz que capturé en la provincia de Buenos Aires, a la orilla del río Salado. Los pilares de luz son torres o masas de hielo que tienen cristales en forma horizontal que están reflejando la luz hacia donde yo estoy. Y acá otro ejemplo de lo que yo les comentaba, del deslumbramiento. Cuando nosotros vamos en una carretera, y pues esto es algo que todos sufren, por eso lo pongo yo como ejemplo, para relacionarlos, es la contaminación lumínica, el deslumbramiento en la noche en las carreteras es lo más peligroso que podamos nosotros tener cuando vamos manejando, porque nos quedamos completamente ciegos. Solamente vamos a ver la luz emitida por el auto, más ahora que están estas personas que utilizan esas barras LED que piensan que son extraterrestres.
lo que hacen es poner en peligro a la gente y probablemente se generen muchísimos accidentes nocturnos gracias a esto, porque nuestro ojo se cierra. Entonces hay algo que se le llama rango dinámico en la fotografía. Cuando nosotros cerramos nuestro ojo, nuestra pupila se cierra, estamos evitando que entre luz menos tenue y por eso es que nos quedamos ciegos a esas áreas. Acá tengo otra fotografía que explica los pilares de luz. Esto fue, como les comentaba, en el río Salado. Podemos observar, y aquí es bien importante observarlo, por qué razón también utilizar la luz LED arriba de 3000 Kelvin refleja muchísima luz, es por la intensidad que tiene. Y acá podemos observar, ese es un pueblo que está a 45 kilómetros, este está más o menos al mismo kilometraje. Este pueblo está aproximadamente a 30 kilómetros y estos que están acá están a 60, a 75 kilómetros de distancia. Todo esto lo podemos observar a través de la fotografía astronómica. Eso es pues lo que me ha permitido a mí poder identificar estas áreas de peligro nocturno, pero también áreas que pueden ser altamente conservables, porque en un futuro los lugares que estén conservados van a valer muchísimo. Si ustedes tienen una finca o a un espacio natural lejos de las ciudades, protéjanlo, porque después va a haber mucha gente que va a querer ir a observar las estrellas ahí, o por lo menos a sentir ese impacto natural. Uno de los grandes cambios que están habiendo ahorita después del COVID-19 en los países que están ya reactivando su economía es el turismo de naturaleza. Es importante que nosotros nos adecuemos a la naturaleza y no adecuar la naturaleza a nosotros, porque eso en un futuro va a representar un impacto económico muy positivo. Entonces, para ir terminando, les quiero contar un poquito de uno de los eventos que estamos realizando nosotros en la Antigua Guatemala, que se llama Antigua Estelar, es nuestro segundo evento. Es un evento inspirado en la hora del planeta, pero introduciendo nuestros conceptos y cuando nosotros tenemos mayores probabilidades de cielos despejados. En marzo, cuando se hace la hora del planeta en Guatemala, muy probablemente está nublado. Entonces, ahora, este evento, yo pues quiero invitarlos este año, si todo sale bien y se reactiva la economía a tiempo, lo vamos a poder realizar, pero si no, pues lo que tratamos nosotros es de apagar las luces de las 3 cuadras de la calle del Arco, es una calle muy, muy importante, y digamos, lo que estamos tratando de hacer es que la gente se sienta cómoda con la noche y hemos logrado varias cosas. Primero, reactivar la economía nocturna o activarla en realidad. Las calles parecen como que fuera fin de semana, la gente está caminando de noche como que estuviéramos en una ciudad patrimonial de Europa, eso no sucede en Guatemala, y la gente, el ambiente es muy familiar. Entonces es algo que está captando no solo a un grupo, sino a varias personas, especialmente familias. Se los quiero mostrar. Solo voy a ver que tenga el audio activado. Si me permiten un segundito porque se me cerró la presentación. Aquí hay un comentario que el uso de 6000 Kelvin pues es cultural. Sí, digamos lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque pues en el momento en el que se empezaron a utilizar todos este tipo de iluminación, se empezó a hacer algo cultural y actualmente el tema de iluminar las cosas en la noche es algo cultural. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, está en Estados Unidos Las Vegas. Las Vegas es un gran ejemplo de por qué razón las personas piensan que el desarrollo es iluminarlo todo. Es una cuestión de espacio, es una cuestión de que la gente diga, aquí estoy yo. Entonces sí es algo que definitivamente hay que desarrollar programas de concientización. Esto es lo que hemos estado tratando de realizar estos últimos años para que las personas puedan educarse y obviamente tomar estos conceptos como propios. Aquí está ya. Vivir es maravillarse con lo que todavía nos resulta incomprensible, inabarcable o inexplorable.
¿qué más inabarcable que nuestro cosmos? Somos seres curiosos que buscan conectar, descubrir y aprender. ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí? Hoy es un día para abrir tus sentidos, tu mente y tu intuición. Déjate atravesar por la energía cósmica del todo. Escucha al universo hablar. Es momento del viaje hacia las estrellas, al infinito, al universo en expansión. Déjate llevar por la energía que emana de cada átomo de tu cuerpo. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo se mueve como un péndulo. Nada está inmóvil, todo vibra. Este es el viaje de los millones de años, el viaje de la humanidad, el viaje del tiempo, el viaje del espacio. Este es el aquí y ahora, tu existencia. Esto es Antigua Estelar. Muy bien, entonces esa fue la conferencia, señoras y señores. Les agradezco mucho por su atención. Y pues ahora vamos a entrar en preguntas. Lo único es que quisiera pues que anotaran las redes sociales o mi correo electrónico por si alguna persona desea participar en el movimiento que tenemos actualmente desarrollándolo en Latinoamérica, principalmente en Guatemala. Pues me gustaría que me escribieran y ver de qué forma podemos trabajar juntos para poder lograr estos cambios importantes que necesita nuestra sociedad. Entonces, creo que sería espacio para preguntas. Si alguien quiere hablar. Vamos a ver los comentarios. Aquí creo Hola, hola sí, Sergio. dale, dale. Sergio, soy Fernando Macetti de Buenos Aires. Un gusto saludarte. Un gusto, Te Fernando. te estaba poniendo un chat y me dejaste muy preocupado con lo que dijiste de Buenos Aires, que se une con La Plata y es una gran contaminación lumínica. ¿Lo es? Así que me quedo muy preocupado con eso. Fue excelente tu presentación, te felicito. Realmente Gracias. muy interesante todos esos datos referidos a iluminación, pero relacionados también con otros campos de investigación. Te quería hacer una consulta muy precisa, porque, digamos, estamos con un problema muy serio justamente con la utilización en alumbrado público de temperaturas de color muy frías. Y históricamente, en realidad, siempre nos iluminamos con luces cálidas. Las lámparas de vapor de sodio siempre fueron cálidas y en un momento se hace el quiebre. Es un tema cultural, es un tema de presupuesto, es un tema de falta de asesoramiento, falta de criterio lumínico. ¿Dónde se produce el quiebre, digamos, de dejar temperaturas de color cálidas y comienza este proceso que parece que no termina nunca porque cada vez más ciudades en el mundo están iluminadas en el alumbrado público con temperaturas de color frías? ¿En qué momento desde tu campo de investigación notaste ese salto, digamos? Bueno, mira, primero pues creo que una cuestión cultural es que se utilizaron siempre las luces de sodio sin proteger. Entonces, este concepto nunca fue digerido, ¿sí? No hubo un criterio de iluminación. Quizá en algún momento, en algún punto de nuestra sociedad en los últimos 200 años, nos alejamos de, nos alejamos de nuestra conexión con el universo. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Probablemente sea porque hemos venido en los últimos 120 años con una cantidad de situaciones
de guerras, de pestes, que han hecho que el planeta cambie de esta forma. Es bien importante también mencionar que después de que el hombre llegó a la luna, la población del mundo creció el doble. O sea, estamos hablando de casi 50 años, la población del mundo creció el doble. Entonces, este embargo natural, esta avaricia también del ser humano por tener, ha hecho que nos desconectemos realmente de nuestra esencia como universo. Pero lo podemos observar bien según las estadísticas. El brillo del cielo crece del 2016 al 2017 y es por la introducción de las luces LED, pero porque la forma en la que se presentaron. Entonces yo diseñé, como yo, por ejemplo, puse mi empresa de lámparas, usé ese tipo de tecnología porque esa tecnología iba a ahorrar más dinero a las personas que las compraran, tanto de las personas de casa como fuera, y ese fue la forma en la que se empezó a vender la LED. Llegaban con los alcaldes o con las ciudades de la vista que a nosotros nos vendían la LED económica, compras, vas a ahorrar no sé cuánto, el foco es más caro, pero va a tardar un tiempo más. Entonces, en nuestra cabeza siempre está la parte de la economía, y lo que hicimos nosotros fue llenar de luz blanca todo, las ciudades, nuestras casas, porque pues en nuestras casas también tenemos ahora luz LED blanca, y en ese momento es en el que se rompe el momento en donde se hace como un boom, ¿verdad? Como que se dice que en el planeta normalmente las tecnologías se vuelven moda, y hasta después estudiamos cuáles son los impactos que tiene. En el tema de la iluminación ha sido así siempre. En todo el mundo vamos a ver el cableado en las calles y la iluminación de esa manera. Entonces, nuestra cultura, nuestra civilización no tiene arraigado esa parte educativa bien importante. Y por esa razón, pues es importante este tipo de proyectos, este tipo de iluminaciones que empiecen a cambiar la mentalidad de los diseñadores y también de las personas que están creando las tecnologías. Digamos, en este caso, si nosotros empezamos a presionar como sociedad a estas empresas de que tienen que adecuarse a los temas de evitar las emisiones de luz al cielo y utilizar las temperaturas adecuadas para nuestra salud y para nuestro entorno, vamos a empezar a ver esos cambios, ¿verdad? Pero para eso tenemos que terminar de educar a toda la gente. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó bastante que ahorita enfocaste un punto bien importante sobre la iluminación del alumbrado público y que no solamente viene afectando la iluminación de Guatemala, sino que también el factor económico que mencionaste. En Guatemala, pues, y en muchos departamentos, actualmente lo que sucede es de que compran, como tú dices, lo más barato, ¿verdad? Es LED, pero es lo más barato. Pero lo más barato muchas veces no pasan por muchos estudios, como tú dices y tú indicas. Hay una certificación muy importante que se llama el Bug Rating, ¿verdad? Que sabemos que es el backlight, el uplight y el glare, ¿verdad? Que muchas luminarias para alumbrado público la necesitan y que son cosas que son necesarias realmente estudiar a la hora de diseñar periféricos, calles, ¿verdad? Entonces, no solo es la temperatura, sino que también empaparse un poquito más del tema, de qué otros aspectos, cómo va a afectar la luz, como tú lo indicas, ¿verdad? Al que va manejando, al peatón, ¿verdad? Porque al final de cuentas la ciudad es de todos, ¿verdad? Entonces, no, también el ver también en dónde se colocan las luminarias para no crear sombra, porque muchas veces las colocamos en lugares que creemos que es la adecuada, pero realmente no, digamos, en un pase no se mira a la persona porque la luminaria está atrás y entonces le hace sombra a la persona. Entonces, como tú lo indicas, el que va manejando no puede ver a las personas. Entonces, es un tema que de verdad no se puede ver en una charla, como tú lo dijiste. Es un estudio que lleva bastante tiempo, pero qué bueno que dejaste esa espinita ahí en todos para que nos podamos empapar más del tema, leer,
poner más atención a la hora de hacer los diseños y no simplemente irnos con lo más barato, ¿verdad? Ver qué efectos secundarios va a tener nuestro diseño a futuro. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Yo les quiero compartir, pues muchos de los recursos que se utilizan en el mundo vienen de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, que yo represento aquí en Latinoamérica y que pues obviamente todos están invitados a participar también, que se llama darksky.org. Ahí se los dejé en el chat para que ustedes puedan meterse. Y pues sí es bien importante, creo yo, que pues cuando estábamos hablando de ejemplos en el mundo, pues nosotros ahorita estamos tratando de que el antiguo Guatemala sea un ejemplo. Ya se ha hablado a nivel mundial de lo que hemos hecho. Aquí veo una pregunta, dice, ¿existe alguna ciudad que realmente tenga la correcta iluminación? Tengo que comentar que en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, aprovechando que está Fernando aquí, se hicieron cambios de luminarias que no emiten luz al cielo. Lo que no es correcto es la temperatura, lo cual sigue habiendo un impacto en el brillo que se emite al cielo, pero se redujo muchísimo la contaminación lumínica. O sea, hubo una reducción bastante importante en Buenos Aires. También la Asociación Internacional de Cielos Oscuros certifica comunidades que son conservables, o sea, que utilizan una iluminación correcta, en donde hay comunidades en Canadá, sobre todo en Estados Unidos, hay algunas comunidades en Dinamarca, incluso ahorita hay un país, es una de las islas de Nueva Zelanda, que se acaba de declarar un país completo que está viendo temas de contaminación lumínica en Escocia. Y también mencionar a México, porque México es un gran ejemplo. México, yo conozco a la doctora en astronomía, es una persona que me está asesorando también para poder legislar y poner leyes que protejan el cielo. En México hay una ley que se pasó, creo que el año pasado o antepasado, en donde todos los estados de México tienen 10 años para hacer esas mejoras en sus alumbrados públicos. Entonces sí existen esos ejemplos en el mundo que pueden servirnos a nosotros para observar. Ahora, que haya habido una ciudad que haya cambiado toda su luz para el beneficio de la contaminación lumínica, no, todavía no. Esperamos lograrlo nosotros aquí en Guatemala y ser ejemplos para todo el mundo, pero ya veremos qué va sucediendo, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es César Estrada. Un placer en conocerte por este medio y felicitarte. Mucho gusto, César. Me gustó mucho el proyecto de Antigua, pero creo que todavía le falta algo más. Tendríamos, si me permites indicarlo así, hablar con las autoridades para que por lo menos el casco de la ciudad fuera peatonal, de tal manera de quitar toda la parte de vehículos nocturnos con su iluminación y de tal manera que así se pudiera tener una mejor observación de tu proyecto. Yo creo que es muy, muy bueno y sí faltaría esa parte de que sea peatonal y evitar toda la iluminación de los vehículos. Pues no sé gracias, gracias, no sé César. bien. Estás bien, está re bien. Te comento, para nosotros poder hacer este evento, se ha solicitado el apoyo de la Municipalidad de Antigua para que haya ese espacio desde el Parque Central hasta la Merced, una cuadra a los alrededores, completamente peatonal, para que la luz de los vehículos no nos afecte cuando estamos en la actividad. Esta actividad también, como es una actividad de concientización, pretende evidenciar a la gente, a la gente de la antigua Guatemala, a la gente de las aldeas, a todos los alrededores, los beneficios que podría tener para la ciudad y para las aldeas, que se manejen estos conceptos. Entonces, principalmente se evidencia la gente, los antigüeños, la gente que trabaja en Antigua puede caminar de noche en las calles. Entonces ahí se crea conciencia, ¿verdad? Obviamente yo no puedo llegar a decir, no podemos llegar a decirle a todas las personas, miren, hay que hacer esto peatonal, porque pues va a haber cierto rechazo en algunos sectores, en otros sectores van a estar de acuerdo. Entonces
ir consensuando esos diferentes formas de pensar, porque hay muchísima gente que no le interesa que sea peatonal. Entonces, ir consensuando esas diferentes formas de pensar a través de estos eventos. Por eso es que es un evento que trata como de impactar, ¿verdad? Entonces, pues te agradezco mucho. Sí se ha tomado en cuenta que en el evento nosotros peatonalizamos desde el Parque Central hasta Calle de la Merced. Gracias. Acá hay otra pregunta, voy a responder preguntas en el chat. Dice, así como hay regulaciones por ley para el sonido, ¿las hay para iluminación? No las hay. Y por eso es importante que también trabajemos en regulaciones que eviten la emisión de la luz al cielo. En este caso, pues identificando áreas que son conservables o áreas que podrían llegar potencialmente a ser conservables o áreas rescatables, como pueblos o ciudades, ¿verdad? Cuando hablo de normas, ¿cuál es la mejor plataforma? ¿Municipal, ministerios? ¿Qué buscaría la norma? Pues cuando hablamos de normas, estamos hablando de una ley que diga a las empresas qué tipo de tecnología vender, qué tipo de luminaria colocar en los exteriores y también regular el área privada también para que las iluminaciones privadas sean adecuadas y no se emitan las luces al cielo. En este caso, pues, puede empezar desde chiquito como una plataforma municipal, por ejemplo, pero también tendría que ser a través de leyes establecidas por el Congreso, orientados por el Ministerio, obviamente, de Energía y Minas, principalmente, pero también pueden estar involucrados otros ministerios porque estamos hablando de salud, estamos hablando de cultura, entonces creo que lo lindo de la noche es que abarca una gran cantidad de diferentes iniciativas, ¿verdad? Estas iniciativas en la antigua Guatemala estarán en práctica. Ok, todavía no. O sea, sí se ha hablado se ha socializado los temas de contaminación lumínica con las autoridades para que se tome en cuenta en el futuro de la iluminación, pero no solo la antigua Guatemala. Estamos trabajando también en la Cintal, esto es en Retaluleu, estamos trabajando también en la ciudad de Guatemala también, esperamos que a través del área urbanística nosotros podamos crear un impacto positivo. Estamos trabajando también en ciudades como Oaxaca, Martinica, esto es una isla de Francia. También estamos viendo de poder llevar estos conceptos al Cusco, en Perú, que son las puertas que se han logrado abrir. Y espero que en un futuro, pues también Estados Unidos adopte este tipo de eventos que sirven para impactar. Obviamente, como les comentaba, el evento de Antigua Estelar está inspirado en muchos de los eventos en los que yo he participado en Latinoamérica, pero principalmente en la Hora del Planeta, que para mí es algo fascinante, pero no está orientado a la contaminación lumínica, y orientarlo a la contaminación lumínica es lo importante, pero también hacer algo que sea en épocas en las que nosotros podamos tener cielos despejados. Lamentablemente, los 2 años que hemos tenido el evento, el cielo ha estado parcialmente nublado, pero eso sí ya sale de nuestras manos. Ahora, Mayra pregunta, ¿los programas académicos tendrían que formar bajo esos principios de conservación, no solo del cielo, sino vinculado con la conservación del ambiente y cambio climático? Totalmente, Mayra, porque digamos, como estábamos viendo en las estadísticas, aquí las tengo de nuevo, las estadísticas vemos que 15 millones de toneladas de CO2 son enviadas al cielo anualmente, solo en Estados Unidos, para poder iluminar áreas de exteriores. Y esto es una cadena, porque también cuando nosotros, yo estoy otro lugar que me olvidé mencionar, esto es en Patagonia, es en Chubut, estamos trabajando en una reserva que se llama Piedra Parada y en 2 poblados que están alrededor, uno que se llama Hualjaina y otro que se llama Paso de Sapo. Bueno, ahorita estamos tratando de agilizar los procesos de nuevo. Yo voy en diciembre a Argentina a estos lugares para poder agilizar todos estos procesos, porque la provincia de Chubut es una provincia que está muy bien conservada todavía con temas de contaminación lumínica. Lamentablemente están colocando estas luces blancas en varios lugares y
una de las cosas que pudimos observar ahí es que estos poblados están a 100 kilómetros de distancia, 150 kilómetros de distancia de, de, de los lugares, ¿verdad? Y las personas, cuando llegamos a introducir estos conceptos de contaminación lumínica, sobre todo los encargados de áreas naturales, incluso aquí en Guatemala, lo principal era, nosotros la conservación la vemos del horizonte hacia abajo, pero no observamos la conservación del horizonte hacia arriba. Y muchos de o sea, las plantas, los animales, no muchos, todos, crecieron con esos ciclos día y noche. Entonces, obviamente la contaminación lumínica interrumpe esos ciclos causando un efecto negativo en todo nuestro entorno ambiental. Por ejemplo, los árboles de los parques. Los árboles de los parques también tienen su ciclo de producir una gran cantidad de oxígeno, menos oxígeno, y están iluminados toda la noche, no van a producir de la misma manera. Entonces, definitivamente, esto, cuando estamos hablando de conservación de cielos nocturnos oscuros, no solo estamos hablando del cielo, sino estamos hablando de algo completamente global, ¿verdad? Claro que sí. Por favor, adelante, Mateo. Buenas noches. Mi nombre no es Mateo, estoy usando la cuenta de mi hijo. Mi nombre es Juan Carlos Linares. Pues tengo una experiencia interesante que contarles. Soy ingeniero electricista. Siempre me ha interesado mucho el tema del alumbrado público y soy astrónomo aficionado. Les voy a contar una experiencia que tuve en el año 2011. En el año 2010 fui uno de los coautores de un convenio de cooperación tecnológica entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y una empresa privada llamada Benelet. La empresa Benelet esencialmente desarrollaba proyectos de iluminación con tecnología LED. Eso fue en el año 2010. En el año 2011 hicimos un proyecto en el estado Mérida, en Venezuela. Allí en Mérida está uno de los observatorios, aun cuando no es de los más grandes, es uno de los más importantes en el sentido de que es uno de los observatorios que está más ecuatorial. Entonces, se hacen allí observaciones que difícilmente se pueden hacer en otros observatorios. En los últimos años de la primera década de este siglo, se presentó un gravísimo problema en torno al observatorio por el problema de la contaminación lumínica. A unos 600 metros del observatorio hay un pueblito pequeño llamado Llano del Hato. A nosotros se nos solicitó plantear una propuesta para contribuir con el problema de la descontaminación. Hicimos la sustitución de todo el alumbrado público de este pueblito. Se sustituyeron 96 lámparas que había de todo tipo. Se homologaron a lámparas LED de 20 vatios con una fotometría muy particular. El observatorio lo dirige el Centro de Investigaciones de Astronomía. La gente que trabajaba en ese momento trabajaba en óptica, pues fueron muy meticulosos en cuanto a la fotometría de estas lámparas. Hicimos unas modificaciones en cuanto a la carcasa, cosa de que no emitieran flujo lumínico por encima de la horizontal. Cuando se sustituyó el alumbrado público, que habían lámparas de todo tipo, vapor de sodio, mercurio, hasta de 80 y 100 vatios, por lámparas LED de 20 vatios de 5000 grados Kelvin de temperatura. Eso es una luz más bien fría, no es un tono cálido. Por un lado se homologó la iluminación de todo el pueblo y por otro lado disminuyó de manera considerable la contaminación lumínica en el observatorio. Eso fue en el año 2011. 2 años después se instalaron 600 lámparas más en un pueblito un poco más alejado, que está como a 1 kilómetro, casi 2 kilómetros del observatorio. Esto contribuyó de manera importante a mejorar el problema de la contaminación lumínica. De hecho,
En ese momento fue considerado como la primera comunidad LED de Venezuela y América. Estamos hablando del 2011. Esto fue un convenio con el gobierno de Venezuela a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que en casi todos los países pasa igual en este tipo de convenios cuando es sector privado y gobierno. Las cosas o van muy bien o van muy mal. En el caso nuestro, este convenio, pues yo era el responsable. Comenzó muy bien, se instalaron las 600 lámparas, luego se estableció una especie de convenio para sustituir algo así como unas 3.500 lámparas de alumbrado público de todo el Valle de Mérida, en donde está el observatorio, precisamente para disminuir al máximo la contaminación lumínica. Esa parte del proyecto, pues, por razones políticas, prácticamente no se pudo concluir, pero les quería comentar eso. Me llama mucho la atención porque se apunta muchas veces al problema de la temperatura de color. En este caso, las lámparas que nosotros sustituimos eran lámparas de 5.000 grados Kelvin, mejorando sustancialmente. Yo creo que lo importante es el diseño de las lámparas. Hay otra cosa que se ha hecho en casi todas las pruebas piloto en nuestros países, es que, cuando se hacen sustituciones, se deja a un lado la fotometría de la lámpara. No olvidemos la fotometría tan particular que tienen las lámparas de alumbrado público, la que llaman ala de murciélago. Se sustituye casi que punto a punto por lámparas LED que en la mayoría de los casos no se corresponden con el tipo de fotometría y mucho menos con el efecto visual que permiten estas lámparas. Es un tema definitivamente muy complejo. Lamentablemente, las normas y los reglamentos y normas no nos ayudan mucho porque siempre la tecnología va por delante y 5 o 10 años pues aparecen las normas que de alguna manera regulan este tipo de instalaciones. La cosa se complica más cuando las decisiones en cuanto al tipo de luminaria les corresponde a personal que no es técnico desde el punto de vista de la luminotecnia, sino que son decisiones basadas en asuntos políticos o en asuntos de precio. Eso definitivamente no nos ha favorecido en nada. Estamos hablando de que ya el boom de la tecnología ya lleva más de 10, 12 años. En ese entonces, en este proyecto de Llanovelato, nosotros hicimos un estudio económico con un tiempo de retorno que nos daba alrededor de los 5 años. Y en este momento, con el precio que tienen las lámparas en el mercado y el incremento pues, del costo de la energía, los tiempos de retorno de inversión son muchísimo menores. Entonces, es muy lamentable que están dadas las condiciones, la tecnología, se han hecho muchos experimentos con muchas fallas que nos pueden enseñar mucho, pero hoy en día se siguen cometiendo los mismos errores, principalmente porque hay muy pocos proyectos nuevos de avenidas y en la mayoría de los casos lo que se hace es que se sustituye una luminaria punto a punto, dejando a un lado el asunto de la fotometría, cambiando la temperatura de color del 2700 del vapor de sodio al LED convencional de 5500, 6000, 6500 grados Kelvin. Y bueno, lamentablemente persiste el desconocimiento de la tecnología LED y esto lo que hace es dejar a un lado muchas de las prestaciones que nos dan la tecnología LED y la oportunidad de este tipo de sustituciones. Según las cifras que yo he manejado y los proyectos en los que yo he desarrollado, cuando se hacen sustituciones punto a punto, lo único que prevalece es un ahorro energético
a nivel de alumbrado público, muy pocas veces llega al 50%, está entre un 35 y un 45%, pero cuando se hace, eso es solo el retrofit, cuando se hace un estudio considerando las prestaciones del LED, el rendimiento, la fotometría, el índice de rendimiento cromático, este tipo de cosas, podemos llegar a ahorros energéticos entre el 55 y el 60%. Cuando incorporamos los sistemas de control en el alumbrado público, este ahorro puede llegar en algunos casos hasta un 75 y un 80%. Estos son cifras obviamente muy interesantes, pero lamentablemente pues como que no le hacen mucho caso pues los políticos que están tomando hoy en día las decisiones de estos proyectos. Me he dado a la tarea estos días de escuchar un webinar muy interesantes y definitivamente es muy lamentable que en la mayoría de los países el LED haya penetrado tan poco concretamente en alumbrado público. Caso obviamente excepcional España con una penetración para el 2019 superior al 65%. Lamentablemente, pues no podemos decir lo mismo en nuestros países. Yo estoy en este momento en Colombia, entiendo que en Colombia el LED no ha llegado al 10% en el alumbrado público. Venezuela, pues ni se diga, y creo que es la regla de nuestros países. Gracias, pues definitivamente, Sergio. Gracias a ti por intervenir, te agradezco mucho. Sí, yo creo que es una de las cosas importantes, por eso mencioné el tema de Buenos Aires, ¿verdad? Que Buenos Aires no está utilizando la temperatura que se solicita con cuestiones de salud y entorno y todo esto, pero sin embargo se redujo bastante la contaminación lumínica. Así que pues gracias por esa introducción. No sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer una? Considero que fue muy importante lo que dijo Juan Carlos con respecto a la escasez de un diseño lumínico como tal. O sea, el hacer la homologación es un trabajo. Cambiarlo punto a punto no es lo mismo porque estamos cambiando una fotometría de un bulbo de vapor de sodio a otra fotometría completamente diferente, ya sea un chip on board o sean SMDs, ¿verdad? Es una fotometría completamente distinta. Y otro punto importante es cómo se colocan las luminarias. Últimamente yo he visto que muchos arquitectos o diseñadores se han puesto algo creativos en querer poner de diferente manera las luminarias y lo único que hacen es crear un deslumbramiento y en lugar de iluminar el área que se desea iluminar, ¿verdad? Crean deslumbramiento a todos lados y no iluminan lo que deben de iluminar. Entonces, esos son unos puntos bien importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Y también el punto de la percepción del ojo humano a que la luz LED ilumina más, ¿verdad? Es una cuestión de percepción porque, bueno, si estamos acostumbrados a una temperatura de color de 2300 Kelvin, que es el vapor de sodio, y luego la cambiamos a una temperatura de 5000 Kelvin, pues entonces obviamente vamos a tener la percepción de que tenemos muchísima más iluminación y por ende una mejor seguridad, ¿verdad? Totalmente, sí, eso es importante también lo que acabas de decir, porque justamente eso pasa en los poblados en donde se cambia de luz amarilla, que es bastante más tenue, a luz LED bastante más intensa, es que la gente se siente más segura, pero de nuevo, ahí es donde empezamos a tratar temas de los diseños, ¿verdad? El área a iluminar, qué vamos a iluminar, cómo vamos a iluminarla, porque a la larga ese deslumbramiento también es peligroso. Carlos, creo que ibas a hablar. Sí, no, quería hacer como varias, primero empezar agradeciendo lo interesante del tema, porque justamente cuando se habla de temas de contaminación, el mundo ha desarrollado más estrategias de cómo tratar los efluentes, las aguas contaminadas, el aire y demás, y estos temas de la luz son dejados de lado, ¿no? Lo importante también tiene que ver con lo que estaba hablando Flor, me parece recién, es tomar en cuenta más allá de las cuestiones biológicas, las perceptuales, que son las que tienen que ver desde cuestiones culturales de lo que estamos acostumbrados,
pero también con esto de lo que bien empezaste abriendo esta charla, que nos empecemos a conectar un poco con ese cielo que no vemos. O sea, es lo que el desarrollo, entre comillas, nos ha llevado a ir perdiendo muchos de estos aspectos perceptuales. Por ejemplo, en el 2016 se hizo el Congreso Panamericano de Iluminación, el Luxamérica 2016 en La Serena, en Chile. Yo hablo desde Córdoba, en Argentina, que no me presenté. Ya te había escuchado. Se hizo, como les decía, el Luxamérica 2016 en Chile, en el 18 se hizo en Córdoba, en Argentina, y el de Chile, justamente la temática que tenía era el de los cielos, el de los cielos oscuros, porque justamente en la región ahí de La Serena es donde están la mayoría de los observatorios que tienen los europeos y básicamente los norteamericanos por la calidad de los cielos. Pero quería hacer dos acotaciones más que tienen que ver un poco con lo que habló también Juan desde Venezuela, Colombia, que pasa por los problemas que está presentando el tema de la iluminación en las ciudades. Lo decías vos o alguien más, tiene que ver también de quiénes toman las decisiones, quiénes hacen los diseños, cómo se sustituye, con qué criterios. ¿Y qué nos está diciendo esto? Se vive hablando de la sustentabilidad, viven hablando de lo participativo, de lo interdisciplinario, y es lo que no hacemos. O sea, porque al momento de restaurar un monumento, y bien lo saben ustedes con Antigua Guatemala, intervienen los especialistas en la restauración de monumentos. Pero en el tema de iluminación, ahí es cuando empezamos a resolverlo desde distintos puntos de vista y desde distintas profesiones. Y no es que uno sepa más que el otro, sino la cuestión es trabajar en conjunto, porque el ingeniero puede tener todos los conocimientos y, digamos, los mayores fundamentos de qué corresponde y por temas de electricidad y demás, pero también interviene después toda esta otra cuestión de lo perceptual, de lo cultural, de lo que queremos tener y demás. Me viene a la memoria en este momento haber leído hace ya unos años atrás, cuando a Roma le empezaron a cambiar por luz LED, por la iluminación LED, y los romanos estaban furiosos porque le habían cambiado la atmósfera que tenía la ciudad de Roma en la noche con las lámparas de sodio. Entonces, en eso también tiene mucho que ver, ¿no? Está bien que las... Sí. Perdón, decime. perdón. No, dale. Después que lo termines, ya empiezo yo. Sí, por eso, o sea, se me mezclan muchas ideas, Okay. se me cruzaron por la cabeza, Sí, pues, porque en realidad también hemos pasado, si hacemos un poco de historia en la iluminación, pasamos de las lámparas incandescentes en las calles a las famosas vías blancas con la lámpara de mercurio. Después nos vino la lámpara de sodio porque era más rendidora, más económica, más eficiente. Y ahora pasamos a la LED. Y entonces hemos ido pasando por una cuestión de color, de temperaturas de color. Hemos pasado también por otro aspecto, que las lámparas de vapor de sodio lo dejaban de lado, que era la reproducción cromática. Hoy cuando vemos con la iluminación LED, perdemos en algunas cuestiones con estas temperaturas de color, pero sí ganamos en reproducción cromática. Entonces, hay como muchas aristas a considerar y también un poco por donde inició mi participación, ¿no? O sea, en tratar de trabajar de manera integrada. ¿Y por qué saqué a cuenta lo de Chile, lo de La Serena? Porque justamente en ese congreso de especialistas en iluminación y demás, y no éramos muchos, o sea, son temas que hay que abrirlos más al público en general, y ahí se hablaba justamente de los cielos como un patrimonio. pues, Bueno, era así un montón de conceptos que no, se me re cruzaron bien. por la cabeza. Pues fíjate que sí, precisamente
creo que las personas que nos dedicamos de cierta forma a la astronomía tenemos esa, no le puedo decir obligación, pero sí un deber somos personas que amamos la observación nocturna, el cielo despejado, el cielo sin contaminación lumínica. Esa fue una de las razones por las que yo me involucré en esto, porque yo no conocía ese tema. Desde pequeño empecé a observar cómo se desaparecían las estrellas, porque de chiquito veo el cielo, hasta el punto en el que conocí el tema de contaminación lumínica, que era lo que estaba sucediendo. Cuando empecé a involucrarme, vi que había movimientos, empecé a asesorarme, empecé a trabajar, dije, ya tenía yo mi herramienta como astrofotografía, y así dije, bueno, a través de esto creo que puedo llegar a la gente y no solo contarle un poco de ciencia, sino también contarle un poco de incidir en la sociedad. Y uno de los factores que yo me di cuenta en todo este crecimiento es eso que dijiste, que cuando no hay un beneficio económico o el político o el empresario no lo ve, es muy difícil que se generen estos cambios. Por ejemplo, podemos poner lo que está sucediendo ahorita con el COVID-19. Sabemos que es una emergencia y que es una emergencia que mata a las personas. O sea, nos podemos enfermar cualquiera de nosotros y morir. Es algo que es así, latente. Pero también estamos viendo que hay una gran atención a esto, porque también es una enfermedad que está afectando la economía mundial. Entonces todo el mundo está colocando su atención sobre esto. Donde hay economía y atención. Entonces, como activista ambiental, como conservador de cielos nocturnos, como divulgador, yo me encontraba con esa pared, en donde a mí de qué me sirven tus estrellitas. Entonces, conocer todos los argumentos de beneficios, por ejemplo, las estadísticas que nos estaba dando Juan Carlos, todos los argumentos biológicos, son para empezar a introducir estos temas y pues desarrollar este tipo de eventos, como por ejemplo la Hora del Planeta, pero orientado a contaminación lumínica. Yo sé que la Asociación Internacional de Cielos Oscuros están trabajando con ellos para que se oriente este evento a contaminación lumínica también, no solo a una contaminación general, sino que nosotros desde nuestra posición, primero yo a las personas que se involucran les cuento qué es lo que yo hago. Yo pues doy charlas como esta, por ejemplo. En principio les comento, yo no soy ingeniero ni arquitecto, no vengo a ponerme como erudito, sino que les vengo a contar desde mi percepción como observador ambiental qué es lo que yo estoy observando con la contaminación lumínica, y conozco estas estadísticas, conozco estos beneficios. Entonces con eso es que yo quiero impactar a las personas, ¿verdad? Entonces por eso empiezo yo por la parte, como le dije yo, la parte romántica, porque la parte donde ya nosotros ya no conocemos lo que está pasando en el cielo. Por eso enseño esa fotografía donde encontramos ese despliegue de colores de noche y decir, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Nunca sabía que existía. Entonces, por esa razón es bien importante, por ejemplo, este espacio que me abrió la Asociación Guatemalteca de Iluminación para poder expresar un poquito estos temas y empezar como a impulsar, a dejar esa semilla, como dijo Mayra, creo yo, que no sé si fue algo, Flor, esa semilla que en un futuro pues siembra y germina y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante eso. Aquí tengo, gracias Carlos, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo creen que es mejor la luz cálida o luz fría para las ciudades? De nuevo, pues los estándares de iluminación, de conservación de cielos oscuros, hablan de la luz cálida por los beneficios en nuestro entorno biológico, pero también en nuestra salud, y en que es el reflejo que hace la luz cálida es mucho menor a la luz fría. La luz fría es una luz azul que es bastante energética, pues, y pues que afecta nuestra salud y también nuestro entorno. Un ejemplo de esto, de nuevo, es Buenos Aires, que cambió sus luminarias a un diseño que no emiten luz arriba de la horizontal. A pesar de que el reflejo es importante, pues sí se redujo bastante la contaminación lumínica, ¿verdad? Pero yo los animo a los ingenieros, a los arquitectos, a los que trabajan en diseño de iluminación, a que se acoplen cada vez más al entorno ambiental, que es beneficioso para nuestra salud, para la biología. ¿Qué es eso? Porque después ustedes van a empezar a sacar diseños. En un principio no van a llamar, quizá no llamen la atención, o quizá sí. Entonces ustedes van a tener un paso adelante. Cualquier persona que se empiece a dedicar ahorita en los diseños de iluminación van a ir un paso adelante a otros países, a otros diseñadores, a otros arquitectos, a otros ingenieros. Cuando, por ejemplo, yo pongo por eso el ejemplo de la catedral,
de Metropolitana de aquí de Guatemala. Es una iluminación preciosa y pues la tecnología es un haz de luz que ilumina únicamente la fachada y no hay haces de luz que se eviten, que se envíen al cielo. Obviamente hay un cierto reflejo, pero no es el impacto tan negativo como lo es, y pues el diseño ha ganado ya premios, ¿verdad? Ya pueden ellos empezar a tocar el tema de contaminación lumínica. Aquí otra pregunta, ¿en qué rango? Mi recomendación es la recomendación de la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, que es 3000 Kelvin hacia abajo. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, así como fotógrafa, ¿cómo podría llegar yo a concientizar a las autoridades de tanta contaminación lumínica? Mira, yo lo que hago es, pues, fotografiar, documentar, evidenciar el impacto de la contaminación lumínica y mostrar las grandes diferencias. Y pues cada vez que yo pueda hablar con alguna autoridad, contarle los beneficios que tiene económicos en ahorro. Obviamente no hay estudios generales, ni más que todo solo de ciertos lugares, como por ejemplo lo que comentaba Juan Carlos también, o lo que comentaba Carlos, pero evidenciar. Creo que lo importante para nosotros como fotógrafos es evidenciarlo, enseñarlo, que la gente lo conozca. Y sobre todo porque no solo vamos a estar induciendo en nuestras autoridades, sino también vamos a estar induciendo en nuestra sociedad. Y la sociedad es la que al final, que conozca esos conceptos es importante porque es la que le va a pedir. Ok, muchísimas gracias. Sergio. Sí. Una cosita. Pero es que tenemos un problema. La mayoría de los proveedores de lámparas de luminarias de alumbrado público, no, la temperatura de color que ofrecen no es de 3000 grados Kelvin. La mayoría son de 5000 y de 6000 grados Kelvin. Creo que tiene mucho que ver el esfuerzo que hagamos en cuanto a temas ambientales, el impacto de esta problemática con el deslumbramiento, obviamente. Si a mí me tocara en este momento continuar con el proyecto de Llano del Hato en el estado de Mérida, obviamente yo no usaría de nuevo los 5000 grados Kelvin como lo hice en el 2011. Fíjate que yo precisamente, yo estuve haciendo una búsqueda de empresas que tuvieran este tipo de tecnología y es muy difícil encontrarlas. Hay, sobre todo en Estados Unidos. En Guatemala, lo que se conoce, bueno, hablando de Guatemala, lo que se conoce es la lámpara de mar, donde están las camaroneras, o las que están a la orilla de la playa, porque estas lámparas se utilizan para evitar que las tortugas que nazcan se mueran buscando ese brillo en el horizonte hacia la ciudad y no se vayan hacia el océano, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo realmente muy grande el que hay que hacer. Lo importante es empezar a hacerlo. Creo que paso a paso vamos dando ciertos impactos. Sobre todo, yo creo que un buen diseño de iluminación que gane un premio internacional y se vuelva famoso puede ser de mucho impacto para estos conceptos, ¿verdad? También aquí me comenta Mauricio de lo del ciclo cardíaco, circadiano. Si Mauricio nos puedes hablar un poquito de ciclo circadiano. Aquí también otra pregunta, si se manejan temperaturas de 3000 y 4000, ¿es de buscar alternativas de marca de alumbrado público? Sí, como comentaba, sí existen. La diferencia es que hay que buscarlas. Ciclo circadiano no lo entiendo, por si me lo puedes explicar, Mauricio, por favor. Bueno, creo que ya no está por ahí. A ver. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Buenas noches. Hola, Mauricio, buenas noches. Bueno, no, digamos, haciendo, es más, me presento, mi nombre es Mauricio Gil, yo soy diseñador de iluminación, tengo en Panamá un estudio de iluminación donde hacemos proyectos tanto interior como exteriores. Me parece súper chévere la charla tuya, llegué un poco tarde, 1000 disculpas, pero creo que estás supremamente enfocado y viendo un poco el tema de la iluminación de las ciudades
por el tema de la contaminación lumínica, y más haciendo un aporte a tu presentación, y gracias por permitirme intervenir. Un poco el tema del ciclo circadiano. Acuérdate que nosotros los seres humanos tenemos un reloj biológico interno que va cambiando a medida que va cambiando la luz solar. Y digamos, en la mañana nos levantamos cuando hay una temperatura muy fría en el ambiente y nos levantamos y estamos activos, y nuestras oficinas tienen luz un poco más blanca para mantenernos activos y desarrollar nuestras labores. Y en la tarde la luz solar es más cálida y ya llegamos a nuestra casa y vamos a descansar un poco, y nuestro reloj biológico va moviéndose de acuerdo a esas temperaturas de color, y se empiezan a generar una serie de hormonas en el cuerpo que ayudan a mantenerte o despierto o activo, y también para controlar el tema del sueño en la noche. Entonces, cosas de las que tú decías, la luz blanca en las ciudades, en la noche, que es cuando normalmente nos dirigimos a nuestras casas, está interviniendo en ese ciclo circadiano, porque esa luz azul con el tema de los rayos ultravioletas está interviniendo en tu ciclo circadiano. Entonces, cuando llegas a tu casa es difícil conciliar el sueño. Adicionalmente, te pones a trabajar un poco en tu laptop o en tu celular, y eso también ayuda a que las hormonas de tu cuerpo, que sean las encargadas de producción de sueño, pues se vayan debilitando y vayan impidiéndote a que controles tu sueño. Entonces, vuelvo a lo del tema de las ciudades. Yo tengo varios ejemplos en Colombia, sobre todo, que hablaba el señor Linares, varias ciudades que tienen una iluminación muy blanca para la noche, y pienso que se está quitando esa majestuosidad, ese mood lighting del ambiente de las ciudades bonitas, y obviamente la contaminación lumínica que no nos deja ver las estrellas, que no nos deja ver el cielo, y que nos impide ver todas estas cosas bonitas que él tiene. Pero entonces, resumiendo un poco, esta afectación al ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico, que se está deteriorando y que está impidiendo que nos mantenga nuestro cuerpo activo en las mañanas y en posición o en disposición de sueño en las noches. Es un poco el tema. Gracias, Mauricio. Sí, sí lo comenté, solo que el término es distinto al que yo estaba manejando, pero digamos, esto, esto cuando hablábamos de la melatonina, esa es la hormona que más afecta, y que es la falta de esa hormona, de la generación de esa hormona, es la que está provocando ciertos cánceres, además de todos los trastornos de sueños que provoca, ¿verdad? Me parece genial tu intervención. Gracias, Mauricio. No sé si hay alguien más, tendrá alguna otra pregunta o comentario. Pues, perfecto. ¿Cuánto llevamos ya? Casi 2 horas, ¿verdad? Qué interesantísimo platicar con todos ustedes. La verdad es que es un tema tan apasionante. Pero bueno, ya vamos a terminar. Yo les quería contar, pues, que todos sigan a las redes sociales de la Asociación Guatemalteca de Iluminación. La próxima charla va a ser de Fernando Massetti, si no me equivoco. Entonces, solo que no sé cuándo es que va a ser. A ver si por ahí me la escribe. Y también, pues, me pueden seguir en mis redes sociales, en mi página de internet, pinceladasnocturnas.com, o en Instagram, Pinceladas Nocturnas. Yo comparto contenido fotográfico con ciertos conceptos científicos como para empezar a relacionar a la gente, y pues obviamente a través de esto ir creando ese nivel de conciencia. El 26 de mayo es la charla de Fernando Massetti, y pues sigan también a las redes sociales de la Asociación Guatemalteca de Iluminación, a quien agradezco muchísimo por este espacio, y a todos los que intervinieron en la charla también muchísimas gracias, y a los que pues estuvieron presentes también, y pues empecemos entre todos a hacer esos cambios, y esperemos que en unos 10 años podamos ver resultados de todos estos esfuerzos. Así que yo me despido, les dejo, y ya saben, cualquier cosa que tengan, pues me escriben.
Que pasen una linda tarde.